A los amigos que se encuentran aquí en la iglesia y buenas noches a los amigos que están sintonizándonos a través de Facebook. Gracias por conectarse con nosotros. Si usted está viendo este programa hoy, 22 de octubre de 2019, gracias por conectarse. Si lo estás viendo en diferido, no hay ningún problema. El Señor tiene un mensaje especial para ti. Bienvenidos a los amigos que nos acompañan. Antes de comenzar la transmisión, estábamos haciendo una dinámica por mesas en la que se estaba preguntando lo siguiente. Relata una ocasión en la que le confiaste un secreto a alguien de ti y luego te arrepentiste. Y la segunda pregunta era, ¿por qué te arrepentiste? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, la razón por la cual nosotros estamos haciendo estas preguntas en las mesas es simplemente para provocar que usted se exprese. Hemos notado que la gente llega a la iglesia, se sienta, escucha y se va. Y está bien porque está escuchando la palabra de Dios. Pero qué bueno sería que nosotros fuéramos afines y que pudiéramos comunicar nuestras necesidades y que de esa manera yo me pueda enterar de lo que te está sucediendo para yo poder ayudarte y tú enterarte de por lo que yo estoy pasando con la intención de que tú me puedas ayudar. Porque al fin y al cabo, señores, lo importante en todo esto es la hermandad. El Señor quiere que seamos uno, dice la palabra. Y de hecho la muestra de que Dios está en nosotros es que seamos uno, dice la palabra. Así que esa es la intención. Yo sé que a veces hablamos de temas quizás sensitivos que es complicado quizás expresarlo, máxime cuando probablemente en tu mesa hay gente que tú no conozcas. Pero bueno, la intención es simplemente que tú abras tu corazón y que podamos de alguna manera nosotros encontrar consuelo los unos a los otros. Quiero invitarte en esta noche a tener una oración para pedir la presencia de Dios con nosotros, pedir la presencia de su Santo Espíritu. ¿Oramos? Padre Santo y Padre bueno, te damos las gracias en esta hora, porque tú en este momento, según lo que dice la palabra, cuando tus hijos se reúnen para hablar de ti, tú inclinas tus oídos para escucharnos. Gracias, Señor, porque en esa ocasión cuando Salomón dedicaba el templo, Salomón mismo dijo, bueno, Señor, somos ilusos si pensamos que podemos contenerte dentro de cuatro paredes. Y decía Salomón en aquel entonces a ti, Señor, solamente, Padre, que cuando vengamos a este templo, tus ojos estén puestos hacia él y tú escuches nuestras oraciones. Y es precisamente lo que te pedimos, Señor. Escucha nuestras oraciones. Hemos venido para escuchar palabra de restauración. Que tu Santo Espíritu se pose en medio de nosotros y podamos disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en la noche de hoy, este tema es exclusivamente para aquellas personas que están lidiando con un pensamiento recurrente en su mente. En esta noche el tema de hoy es exclusivamente para gente que tiene pensamientos que lo dominan y que muchas veces da la impresión de que los pensamientos tienen su propia personalidad. El tema de esta noche es para gente que está lidiando con probablemente pecados acariciados, con gente que está trabajando con problemas que están sucediendo dentro de su cabeza. Esos pensamientos que parecen que tienen personalidad y que se apropian de nosotros. Hemos titulado en esta noche la discusión, la conversación, libre de mis pensamientos. Toda esta semana comenzamos el sábado pasado hablando acerca de nacidos para ser libres. Y el sábado, al principio, cuando comenzamos a hablar, hablamos de Lucas capítulo 4, versículo 18 y dijimos que usaríamos a Lucas toda la semana como pie para hablar acerca de la libertad que el Señor quiere expresarnos. Decíamos en Lucas capítulo 4, versículo 18, y señalo hacia allá, a las personas de Facebook, porque está mi presentación hacia allá. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Señor me ungió, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que significa, decíamos el sábado, que era poder del Espíritu para Cristo. Por cuanto me ha ungido el Espíritu, decía Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres. Así que ahí está el poder del Espíritu, la autoridad que le da el Espíritu y el propósito para dar buenas nuevas a los pobres. Y sigue el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, diciendo, la intención de Jesús al tener la unción del Espíritu Santo es me ha enviado a sanar los corazones quebrantados. Y yo no sé si ustedes recuerdan, yo les decía el sábado que muchas veces nosotros decimos que el corazón es la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, es la mente. Pero realmente el corazón son las emociones, la mente es la parte racional. Así que Cristo me dice que Él ha venido a sanar a los que están quebrantados de corazón. Por lo tanto, aquellos que están sufriendo por culpa de sus sentimientos.
Y en la noche de hoy nos vamos a enfocar en los pensamientos. Liberar del pecado, a pregonar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos y finalmente abrir la mente espiritual. Ustedes ven que la parte señalada de rojo es la parte que vamos a enfatizar en la noche de hoy. Allí dice, a pregonar libertad a los cautivos. Vamos a hablar en serio. ¿Cuántos de ustedes han pensado que ustedes son presos de sus propios pensamientos? ¿Cuántos de ustedes han pensado que muchas veces ustedes quisieran liberarse de ese sentimiento, de eso que lo lleva a hacer cosas que usted no desea? ¿Cuántos de ustedes han experimentado frustración y tristeza porque ustedes hacen muchas veces o dicen muchas veces lo que no quieren hacer o decir? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? ¿O solamente es a mí que me pasa? De eso vamos a hablar en esta noche. Solamente yo y una sola persona más. Yo sé que todos ustedes de una manera u otra han experimentado la frustración que se siente cuando los pensamientos son demasiado rápidos y me conducen a mí a hacer cosas que yo no quiero hacer. A pregonar libertad a los cautivos. Muchas veces se siente como si nosotros fuéramos cautivos de nuestros propios pensamientos, como si nuestros pensamientos tuvieran personalidad. Permítame hablar un poquito acerca de eso. Escuché esta historia hace un tiempo. Estaba este muchacho, él nació en una casa con su papá y su mamá, pero su papá andaba en motocicletas. Él andaba en motocicletas y pertenecía a un club de motocicletas. Ustedes han escuchado hablar de los clubes de motocicletas, de esos que usan jackets similares, que tienen una carabela aquí atrás. Bueno, este muchacho, su papá, pertenecía a los Angels, o algo así en California, los Angels. Entonces, a la edad de 3 años, cuando él tenía 3 años, su papá lo reunió a él y reunió a su mamá para decirle lo siguiente. Miren, yo los quiero mucho a ustedes dos, a mi esposa y a mi hijo, yo los quiero mucho, pero yo tengo que ser sincero, yo quiero andar el mundo con mi gente, yo quiero andar el mundo con mis amigos. Así que la verdad es que yo me voy y los voy a dejar. Así que el papá se montó en su motocicleta a la edad de 3 años, cuenta él, y los abandonó a su mamá y a su papá. Y no lo volvieron a ver. Su papá se montó en una motocicleta y se fue a caminar el mundo, a disfrutar el mundo. Él dice que esto lo marcó fuertemente, que le hizo difícil manejar su niñez. Fue complicada su niñez, pero las cosas no quedan ahí. A la edad de 8 años, él cuenta de que mientras él estaba en su casa, un ladrón entró a la casa con un arma y se encontró de frente con su mamá y le disparó y la mató. Escuchen bien, el niño cuyo padre lo había abandonado a los 3 años, que había tenido una niñez difícil por la ausencia de su papá, ahora a la edad de 8 años se enfrenta con el hecho de que su madre fue asesinada en su propia casa. ¿Qué puede haber? Escuchen, ¿qué puede haber en la mente de un niño que ha sufrido un trauma como este? ¿Qué puede hacer un niño con su vida a los 8 años? Y él dice que su familia por un tiempo trató de ayudarlo, pero al fin y al cabo la familia se despreocupó. Como suele pasar cuando muere un familiar, durante el tiempo de los rezos y durante el tiempo del funeral, todo el mundo está pendiente, todo el mundo se quiere estar junto a las personas, pero después del segundo o tercer mes a nadie le importa. Así que él dice que él se encontró a la edad de 8 años prácticamente en la calle. Y estando en la calle comenzó a experimentar, adivinen con qué, con alcohol, con drogas. Y dice él que ya a sus 10, 11, 12 años comenzó a utilizar cocaína, crack, heroína. Y dice él, todo lo que aparecía en la calle lo usaba. Todo lo que aparecía en la calle. El caso es que a la edad de 17 años, o sea que desde los 8 años a los 17 vivió la miseria de estar en la calle, de sufrir necesidad, de estar sufriendo. A sus 17 años ya él estaba frustrado, estaba deprimido, estaba cansado, estaba agobiado, él no quería seguir con su vida. Y dice él que un día comenzó a caminar por la calle cansado, desesperado, y se dijo a sí mismo, yo no paso de este día. Así que de repente se encontró frente a una iglesia y estando en esa iglesia, él dice que él nunca había entrado en una iglesia.
Y se dijo a sí mismo, bueno, déjame ver si esta gente tiene algo que ofrecerme, y si no tiene nada que ofrecerme, esta noche yo llego a mi casa y me pego un tiro en la cabeza. Así que dice él entró a la iglesia y se encontró con una persona que estaba, un diácono en la iglesia, que comenzó a hablar con él. Y le preguntó, ¿cómo estás? Y él le dice, yo necesito ayuda. Y el diácono le dice, dame un segundo, déjame llamar al pastor de la iglesia para que hable contigo. Así que llaman al pastor de la iglesia, y cuando él ve llegar al pastor de la iglesia, dice él, yo no sabía lo que era un pastor, pero ese tipo no parecía un pastor. El tipo estaba en jeans, con camisa manga corta y todo tirado con unos tenis. Él dice, eso no parecía un pastor. Sí, yo no sabía lo que era, pero eso no era un pastor. Y él viene y le dice, yo soy el pastor de la iglesia, ¿cómo te puedo ayudar? Lo invita a su oficina y él, el muchacho, comienza a contarle al pastor su vida. Le dice, a mí me pasó esto, de niño me abandonó mi papá, y ustedes conocen la historia que le acabo de hacer. Comenzó a hablarle, y entonces el pastor, después de escucharlo, le contó su propia historia. Y le dice, a mí mismo me maltrataron, mi papá me maltrató, abusaron de mí y yo terminé en la calle. Y naturalmente, estando en la calle, cometí muchos errores y cometí crímenes, y me agarraron y me metieron preso en la cárcel. Y estando en la cárcel, dice el pastor de la iglesia, una persona se acercó a mí, abrió la Biblia para mí y me contó acerca de Jesús. Y yo conocí acerca de Cristo y acepté el mensaje de Jesús. Y Jesús transformó mi vida, le contaba el pastor. Así que el muchacho escuchó con detenimiento la historia del pastor. Y dice él que su historia lo conmovió. El asunto no queda allí. El pastor comienza a indagar un poco sobre su vida y le pregunta al muchacho detalles específicos con respecto a su vida. Para sorpresa de todos, escuchen bien, porque Dios todavía tiene milagros. Dios todavía abre el mar rojo en dos. El Señor todavía multiplica los panes y los peces. El Señor todavía hace milagros y resucita personas, aunque nosotros no lo veamos. Cuenta él que él le contó su vida al pastor. Y el pastor comenzó a notar que había muchas similitudes en la vida de este muchacho con su propia vida. Para hacerle la historia corta, resulta que el papá del muchacho era el pastor. Así que ellos se abrazaron y desde ahí en adelante comenzó el crecimiento del muchacho espiritualmente, y los dos juntos establecieron un ministerio. Dios hace milagros, señores. Dios puede transformarte, aunque tú estés pasando, aunque tú vengas de un background, aunque tú tengas un pasado oscuro, aunque de alguna manera te han metido cosas en la cabeza con las cuales tú no puedes dominar. Dios puede ofrecerte salvación y bendición. En esta noche yo quiero que hablemos de una historia bíblica que es un poco complicada, por decirlo así, pero a nosotros, tanto a mi esposa como a mí, nos gusta mucho. Yo creo que vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Y dice así. ¿Lo tienen conmigo? ¿Sí? Nuestra gente de Facebook. Sí, si tú estás en Facebook ahora mismo en tu computadora, lo que tienes que hacer es simplemente allí en Google Chrome, ábrete otra pestañita y escribe en Google Lucas 7, capítulo 36, para que tú me sigas en este asunto. Dice así, lo tenemos, ¿verdad, mis hermanos? Aquí en la iglesia, sí lo tenemos. Muy bien, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo era la mujer? Pecadora. Una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él y a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si ustedes miran la foto, yo estoy seguro que nuestros amigos técnicos van a poner la foto para que ustedes la vean. Si ustedes ven la foto en la proyección, se van a dar cuenta de cómo eran las mesas en aquellos entonces. Era una especie de mesa recostado en donde tú ibas y te recostabas y tirabas los pies hacia atrás. Por lo tanto, era fácil que las personas no notaran quién estaba a tus pies. Esta mujer sigilosamente se acercó y comenzó a lavar los pies de Jesús. Hace tiempo yo fui con mi esposa a un restaurante. Cuando llegué aquí a Atlanta, yo quería llevar a mi esposa a un restaurante bonito, fancy, caro. Porque ella se lo merece. Y le dije, vístete chévere, bien linda, que vamos a salir a comer a un restaurante chévere. Y comencé a preguntar a mis compañeros de trabajo y me hablaron de un restaurante que está en Atlanta. Yo no voy a mencionar el nombre para no darle la promoción gratuitamente. La cosa es que fuimos al restaurante y entonces cuando entramos había un montón de telas así porque era un restaurante marroquí. Y había telas y telas y telas y había gente jugando con fuego y haciendo malabares y todo esto. Y mientras hacía esto yo dije, yo creo que esto me va a costar caro porque si toda esta gente yo tengo que pagarle a toda esta gente que está haciendo toda esta cuestión va a estar complicado. El caso es que viene una persona y me lleva hasta la mesa. Yo estoy esperando una mesa normal como esta mesa que ustedes ven aquí. Pero cuando llegamos es una mesa en el piso. Y alrededor de la mesa hay unos cojines en donde tú tienes que recostarte. Algo similar a lo que ustedes están viendo. Porque la mesa en cuestión estaba tratando de recrear cómo se comía en aquellos tiempos en Marruecos y en el Medio Oriente. Así que mi esposa y yo nos recostamos en la mesa, nos tiramos los pies para atrás y comenzamos a disfrutar el vaivén de la comida. Y cada vez que el tipo venía, porque era una cosa increíble, era una persona dedicada a nosotros que nos traía un plato. Y primero nos traía un plato y se sentaba con nosotros a explicarme el plato. Y yo loco decirle, socio, vete que quiero comer, o sea, ya está bueno. Y el tipo estaba y explica el plato. Y entonces esto se come de esta manera, tú tienes que arrancar por aquí, lo otro y lo otro. Y después que estaba como 5 minutos explicando el plato, se iba. Y nos decía, este es el primer plato. Y se iba. Después cuando nosotros terminábamos, llegaba con otra cosa. Bueno, para hacer la historia corta, llegó como con 5 platos. Y cada plato para mí representaba nerviosismo, porque yo dije, esto va a costar caro. Terrible. El caso fue maravilloso, entre el terror de pensar que estaban jugando con fuego en un sitio cerrado lleno de tela y el costo del plato. Yo estaba medio nervioso, pero valió la pena porque disfrutábamos mi esposa y yo. Para hacerle la historia corta, en mi vida yo he pagado tanto en un restaurante. En mi vida. Y para serle sincero, no vuelvo a ese lugar. ¿Está bien? Y no es que mi esposa no se lo merece, ella se merece eso y más. Por esa gente abusaron conmigo esa noche ayer. En aquellos tiempos de Jesús, las mesas estaban en el piso y los pies estaban tirados. Ustedes lo ven, no sé si lo pueden ver desde allí. Así que era fácil que una mujer se fuera por los lados y comenzara a lavar los pies de alguien sin que lo notara. Llegó la mujer, pero el problema con esta mujer era que era una prostituta. Esta mujer vivía en Betania. ¿Se acuerdan de Betania? La aldea de Lázaro, la aldea de Marta y María. Hay quien dice, escuchen bien, hay quien dice que esta mujer era María, la hermana de Lázaro. Así que ella llegó y trajo un perfume muy caro y comenzó a lavarle los pies. Y dice la historia que mientras ella lavaba los pies de Jesús, había un don allí que era el dueño de la casa que se llamaba ¿cómo? Simón. Déjame hablarte un poquito de Simón. Simón tenía lepra.
Simón tenía un problema incurable. La lepra en ese entonces era incurable. Y dice la palabra que Jesús fue a la casa de Simón, notó que tenía lepra y lo sanó de la lepra. El problema con la lepra, señores, es que en ese entonces se creía que el que tenía lepra estaba frito como un tostón. No tenía futuro. Así que Jesús le devuelve el futuro a Simón. Y Simón, dicho sea de paso, era fariseo. Era uno de los pocos, si no el único fariseo que seguía a Jesús. Y él estaba tan contento, estaba tan feliz, que él invitó a Jesús a su casa para hacerle una comida. En este caso Jesús no iba a pagar, iba a ser gratis. Si hubiera sido así, yo también voy. El asunto es, señores, que cuando Simón nota que la mujer está debajo tratándole de lavarle los pies a Jesús, él comienza a dudar del poder y del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Él dice, bueno, si este realmente fuera profeta, él se diera cuenta de que esta mujer es una prostituta y no se dejara tocar ni un dedito de ella. Fíjate que habían dos personajes aquí importantes. La prostituta, que venía cargando con toda una vida de desgracia, que probablemente había vivido en la lascivia, que probablemente había vivido en la lujuria, y allí estaba Simón, y ambos estaban frente a Jesús. Ahora, piensa tú, la pecadora estaba ofreciendo su corazón al maestro, pero el fariseo, el que seguía la ley, el que conocía la ley de rabo a cabo, el que entendía la Biblia de punto a punto, estaba frente al maestro, pero estando frente al maestro estaba dudando de su ministerio. Y en su mente comenzaron a correr pensamientos. Y en su mente comenzó a correr todo ese mundo de pensamiento y se hizo toda una película en su cabeza. ¿A ti te ha pasado muchas veces que tus pensamientos son como Usain Bolt, el que corría, que es más rápido que el rayo, como flash? Que tú rápido te vienen pensamientos a la cabeza y muchas veces tú no puedes ni controlarlos. Y que esos pensamientos muchas veces tú sabes que no son correctos porque son pensamientos quizás negativos que te afectan. Romanos, yo quiero que tú vengas conmigo. Romanos, capítulo 13, versículo 13, habla de lo que yo llamo las fuentes del pensamiento impuro. En esta noche vamos a hablar acerca de pensamientos impuros. Cuando yo le doy rienda suelta a mi pensamiento, Romanos capítulo 13, versículo 13. ¿Está bien? Romanos capítulo 13, versículo 13. Allí habla de algunas cosas que son para mí fuente de pensamientos impuros. Y vamos a conversar un poquito acerca de ellos. Romanos capítulo 13, versículo 13. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así. Andemos como de día. ¿Cómo debemos andar? Como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Escuchen bien, aquí se menciona una lista de cosas. Primero, deshonestidad. ¿Qué cosa es ser deshonesto? Deshonesto es saber que a una persona se le cayó un billete de $20 y tú sabes que le pertenece a la persona, pero tu cabeza es tan rápida que busca la manera de sigilosamente agarrar los $20 y esconderlos. Pero nota que para tú hacer eso, tu mente tiene que estar lidiando con esos pensamientos tan impuros que quieren robarle a la persona. Así que hay personas que se dejan dominar por esos pensamientos impuros que son deshonestos. Y la mentira tiene que ver con estos pensamientos impuros, con la deshonestidad. También me habla de la glotonería. ¿Qué pasa con la glotonería? ¿Hay algún problema con hartarme y comer como si no hubiera mañana? Sí hay un problema, porque yo tengo que entender cuáles son mis límites y darle rienda suelta a mi apetito debilita mi intelecto y debilita mi ser. Borracheras. ¿Yo tengo que hablar en contra de las borracheras o entendemos exactamente lo que significa? Miren, hace unos años, mi hijo Sergio, quien cumplió 15 años la semana pasada, él tenía unos 11 años. No sé qué era lo que él estaba viendo o con quién estaba hablando, pero un día él llegó a mi casa y me dijo lo siguiente. Me dijo, papi,
yo estoy tan contento de que tú no bebas alcohol. Yo estoy tan contento de que tú no bebas alcohol. En ese momento, señores, no crean ustedes que yo me sentí feliz o yo me sentí orgulloso de mí mismo, porque en mi pasado yo tengo alcohol. Pero pensé en ese día en particular, cuando el Señor tomó la decisión de llamarme y decir, deja tu vida antigua y camina conmigo. Si yo hubiera tenido que vivir todo eso simplemente para que mi hijo concluyera que está agradecido para que yo no tome alcohol, yo hubiera aún tomado la decisión de seguir a Cristo. Esa sola conclusión valió la pena de entregarme al Señor. El alcohol consume tu cabeza y domina tus pensamientos y te conduce a conclusiones y a decisiones que realmente tú no quieres. Pero el versículo también habla de la lujuria y la lascivia. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es amar los excesos. La lujuria es de necesitar los excesos. Mi esposa y yo estamos tomando una clase online y me pareció interesante lo que dijeron. Dijeron que la raíz de los problemas no es la ausencia de recursos, sino la abundancia de ellos. Cuando hay demasiados recursos, el ser humano se torna ocioso y comienzan a haber problemas. ¿Qué es la lascivia? Lujuria y lascivia se parecen. La lujuria es amar los excesos, incluyendo los excesos sexuales. La lascivia es deseo sexual desmedido. Dentro de la lascivia podemos mencionar la pedofilia. Le digo un secreto, yo me crié en República Dominicana en un campo. Y estando en el campo con muchas carencias, tuve la desgraciada oportunidad de ver tantas cosas horribles. Como por ejemplo, un ser humano que toca y abusa de sus hijas. No solo eso, el bestialismo. También la oportunidad de ver personas que mantenían relaciones sexuales con animales. Fornicación, ni se diga. Adulterio, ni se diga. Esto que yo le estoy mencionando a ustedes son la fuente de los pensamientos impuros dentro de nosotros. Y yo estoy seguro que probablemente en alguno de ellos tú te puedes ubicar, porque yo personalmente me ubico en algunos de ellos. Contiendas, dice Pablo en Romanos. ¿Qué son contiendas? En pocas palabras, el chisme. No me gusta, pero me entretiene. No me gusta, pero me encanta, decían por allá, ¿verdad? No, yo no quiero chisme, pero cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Está bien? Las contiendas, los problemas son fuentes de pensamientos impuros. La envidia. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido envidia por algo o por alguien. Y el detalle es que si nosotros no le ponemos control a esos pensamientos, ellos nos van a dominar. Déjeme hablarle de uno más que no estaba incluido en la lista de Pablo, la enfermedad. Porque yo he conocido en mi vida, cerca de mí, personas que tienen pensamientos impuros como producto de la ansiedad dentro de su mente. Y esas personas, déjame decirte, para tratar de resolver su problema necesitan ayuda profesional. Es posible que los pensamientos impuros que tú estás experimentando en tu mente necesiten primero la presencia del Espíritu Santo y luego es el Espíritu Santo que te va a llevar a ti al lugar donde tienes que ir para resolverlo. Entiendas, un psicólogo, un psiquiatra, un doctor. El caso es que todos nosotros de una u otra manera experimentamos pensamientos que nosotros sabemos que no están bien. Y esta noche yo no voy a dar todos los detalles porque el resto de la semana yo voy a estar hablando acerca de adicciones, entre ellos la pornografía. Y voy a estar hablando acerca de eso más adelante, así que los invito a ustedes para que vengan mañana y los demás días, porque durante la semana estaré hablando acerca de eso. Así que no voy a dar muchos detalles porque puede ser que toque lo que voy a hablar en el próximo sermón. Lo que le estoy diciendo es, las fuentes de pensamientos impuros pueden ser diversas. Las fuentes de pensamientos impuros pueden provenir de diferentes áreas. Pero lo que yo te aseguro es, si tú no los pones en la mano del Señor, esos pensamientos te van a dominar y te van a consumir. Santiago capítulo 1, versículo 14 nos dice exactamente de dónde viene la aceptación de la tentación. Y es importante que tú entiendas este concepto
Porque si tú entiendes este concepto, vas a entender de dónde vienen los pensamientos impuros. Escucha bien. Versículo 14 de Santiago capítulo 1. ¿Lo tienen conmigo? Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Espérate un momento, escucha bien. Toda mi vida yo he acusado al diablo de tentarme. Toda mi vida yo le he echado la culpa al diablo de la tentación. Y déjeme decirle, ciertamente en la Biblia la palabra dice que el enemigo es el tentador. Él es quien tienta. Pero Santiago nos da una visión un poco amplia de lo que es una tentación. Allí me está diciendo: yo soy tentado cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Si usted tiene su teléfono en sus manos, sabe que su teléfono tiene un Bluetooth, ¿verdad? Tiene un Bluetooth. Entonces, ¿qué es el Bluetooth? El Bluetooth es un método de conexión entre el teléfono y un aparato separado del teléfono. Por lo tanto, cuando tú llegas a un lugar y tú tienes tu Bluetooth prendido, el Bluetooth del teléfono comienza a escanear el área, a buscar a ver si hay devices o aparatos que se pueden conectar con él, y comienza a buscar y te da una lista de cosas. Mira, aquí hay una bocina, aquí hay, no sé, un televisor, aquí hay no sé qué cosa, y te da una lista de cosas, ¿verdad? Y entonces, una vez se conecta, tú tienes que darle clic al que tú quieres conectar, ¿cierto? Y tienes que ponerle un password, ¿sí o no? La concupiscencia es el Bluetooth de tu cabeza. Cuando tú llegas a un lugar, tú comienzas a escanear el lugar y comienzas a notar las cosas que te llaman la atención. Pero ya en tu cabeza hay una señal que pretende conectarse con eso. Y de la única manera que se puede conectar es si previamente, de alguna manera, eso ha entrado en mi cabeza. Ciertamente Satanás tienta. La palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación no es un problema. La tentación no es mala. Lo malo es cuando en mi concupiscencia yo le doy acceso a la tentación. Y los pensamientos impuros es la batería que alimenta el Bluetooth, que escanea las cosas que hay alrededor. Los pensamientos impuros me mantienen la concupiscencia viva y me ayudan a mí a buscar cosas alrededor. Si pasa una muchacha en minifalda, mis pensamientos impuros activan mi concupiscencia y escanea completamente la situación. Y escanea también la muchacha. Mis pensamientos impuros hacen que cuando yo tenga una necesidad, yo caiga en adicciones. Yo escaneo las circunstancias. Dicen que los adictos, cuando llegan a un lugar, lo primero que hacen es buscar en dónde se vende droga. ¿Sí o no? Así que la concupiscencia es el escanear las cosas, y son los pensamientos impuros los que me permiten darle rienda suelta a ese escaneo. Pero allí dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, el Bluetooth, después que ha concebido, después que se ha conectado, y usted sabe que tiene que poner el password, ¿verdad? 000 normalmente, 111 normalmente. La concupiscencia, el Bluetooth, una vez se ha conectado, da a luz ¿qué cosa? De la misma manera que el Bluetooth se conecta y comienza a sonar la bocina. Cuando tú te conectas a través de tu concupiscencia, entonces das a luz el pecado en tu vida. Y el pecado, siendo consumado, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva el pecado? A la muerte. Entonces, la razón por la cual yo estoy discutiendo este tema en esta noche es porque si tú no desconectas el Bluetooth, eso te va a llevar a la muerte. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo resolvemos este problema? Porque yo no vengo a plantearte problemas simplemente. Yo vengo a hablarte acerca de soluciones. Fíjate que la historia que usamos como base, Simón estaba allí sentado delante del maestro y la mujer pecadora vino a lavarle los pies. Pero Simón prendió su Bluetooth y la escaneó. ¿Sí o no? Escaneó las circunstancias y allí encontró a la mujer. ¿Tú sabes cuál es el problema? El deseado de toda la gente dice que una de las personas que llevó esta mujer a la prostitución, adivinen quién fue.
Simón el leproso, Simón el fariseo, el mismo que estaba en su cabeza diciendo, si este individuo supiera quién es esta mujer, no se dejara tocar los pies. ¿Tú sabes por qué? Porque él personalmente sabía quién era esa mujer. Porque sus pensamientos habían sido contaminados, porque él usó a una prostituta en su pasado. Por lo tanto, la concupiscencia que tenía en su cabeza estaba conectándose con lo que había alrededor, que era la mujer. Y muy probablemente él recordó su experiencia que tuvo con ella en algún momento. Y ahí estaba él, dejando que sus pensamientos volaran y criticando al maestro, porque simplemente no pudo aguantar a sus pensamientos de impureza. ¿Cuál es la solución a mi problema? Si aún, señores, Simón el fariseo estaba al lado de Cristo y no pudo controlar sus pensamientos, ¿cómo tú puedes controlar tus pensamientos? ¿Cómo tú puedes controlar tu lascivia? ¿Cómo tú puedes evitar que tú veas un hombre casado o un hombre en la calle y lo desees? ¿O acaso las mujeres no están sujetas a eso solamente, como los hombres? ¿O somos solo los hombres que tenemos ese tipo de pensamiento? ¿Cómo tú puedes evitar entonces evitar que los pensamientos impuros te controlen a ti? ¿Cuál es la solución del problema? Si Simón estaba al lado del maestro y no podía controlarse, ¿es estar al lado del maestro la solución? Orígenes de Alejandría. Este señor que ustedes ven allí se llama Orígenes. No que estoy hablando de origen de nada. Su nombre era Orígenes. Y este señor comenzó a estudiar la palabra de Dios en el año 185 después de Cristo. Y él descubrió que tenía un problema serio con los pensamientos impuros. Él descubrió que tenía un problema serio con la lascivia. Y él entendió que la única manera de sacarse de la cabeza los pensamientos impuros, señoras y señores, escuchen bien, porque lo que les voy a decir es una cosa fuerte. El individuo se fue a un monasterio. Él entendía que el origen de sus pensamientos impuros estaba en su órgano reproductor. Que el origen de su tendencia a la sexualidad, que el origen de su tendencia a esos pensamientos que constantemente lo llevaban a la lascivia, estaba en sus órganos reproductores. Así que él agarró un cuchillo, señoras y señores, y se autocastró. Removió sus órganos reproductores para eliminar sus pensamientos. Pero el problema, señores, es que los pensamientos impuros no están en nuestros órganos reproductores. Nuestros órganos reproductores responden a un mandato del cerebro, porque los psicólogos dicen que el órgano sexual más grande que tenemos está aquí arriba, en la cabeza. Así que Orígenes, con cortarse sus miembros, no resolvió el problema. ¿Dónde está la solución entonces? Amados hermanos míos, Santiago capítulo 1, versículo 16. Hermanos míos, no erréis. Escuchen bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Ahí dice que por medio de la palabra, escuchen bien, el Señor nos hizo nacer. ¿Está hablando de cuando tú naciste como un bebecito? ¿O está hablando de una reconstrucción que el Señor hace en tu vida cuando tú te acercas a Jesús? El origen de los pensamientos impuros está en la cabeza, está en la mente. Entonces, la única manera en la cual yo puedo resolver mis pensamientos impuros es poniendo mi cabeza en las manos de Jesús. Allí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? Por lo tanto, en esta noche, si tú estás lidiando con un pecado acariciado, en esta noche, si en tu vida tú sientes que tienes pensamientos impuros de envidia, de coraje, de índole sexual, si te fascina el chisme, hoy día es el momento para que tú te liberes, porque el Señor quiere hacerte libre de esos pensamientos. Pero la única manera en la cual Él te puede hacer libre es que tú des tus pensamientos a Jesús. Simón estaba al lado del maestro, y estando al lado del maestro, señores, no experimentó la limpieza de mente. Jesús le dice, ¿tú la ves a ella?
Ciertamente ella es una pecadora, pero desde que entró no ha cesado de llorar sobre mis pies. Desde que entró no ha cesado de ungir mi cabeza con aceite. Ella ha entendido que no puede sobrevivir sin mí. Sin embargo, tú, Simón, a pesar de que te sané de la lepra, tú entiendes que tú eres mayor que ella porque ella es una pecadora. En ese momento, el mayor problema lo tenía Simón, porque en su cabeza sus pensamientos estaban dudando del único que podía sacarlo del problema. ¿Cuál es la solución del problema? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Jesús vio a la mujer y le dijo, versículo 48, tus pecados te son perdonados. ¿Ella era de qué profesión? ¿Qué era ella? Prostituta. Te hago una pregunta. ¿Tú leíste en algún momento que ella pidió perdón? ¿Ella pidió perdón? Lo curioso es que ella entendía que su única salvación estaba en Cristo. Y sin haber pedido perdón, el Señor se lo concedió, porque ella entendió que su salvación estaba en Jesús. Déjame contarte esta historia. El pastor Aguilar, y lo voy a decir con nombre y apellido, Pastor Aguilar, pastor de la iglesia Rock, R-O-C, en Virginia. Era pastor de una iglesia muy grande. La iglesia es conocida por cómo ayuda a las personas. Se llama Rock, pero tiene un nombre, Outreach Center, Richmond Outreach Center. Él es pastor de esta iglesia. Y la iglesia se encargaba de ayudar a las personas, de ayudar a todo el mundo. Y hay montones de testimonios en YouTube de cómo la gente recibió ayuda. Hay una muchacha que fue rescatada de las drogas por medio del ministerio del pastor Aguilar. Así que el pastor Aguilar ha estado ayudando mucha gente, mucha gente. El detalle es que para 2014, quizá 2015, surgió una persona que comenzó a acusar al pastor de que cuando ella era niña, a sus 12 años, él la había tocado. Él había abusado de ella a sus 12 años de edad. Pero la niña ya estaba grande y ella dio su testimonio, pero estaba cubierta. Poco a poco entonces se comenzó una investigación en Texas, porque este pastor, antes de venir a Richmond, estaba en Texas. Así que comenzó una investigación en Texas para ver qué fue lo que sucedió, porque el hecho como tal sucedió en Texas. Y mientras la policía estaba investigando al pastor Aguilar, encontraron que no solamente había tocado a esta niña, sino que poco a poco fueron apareciendo otras niñas, una a una fueron apareciendo, hasta encontrar 7 mujeres ya adultas que hablaron que a su edad de niñez, entre 12 y 16 años, este pastor había abusado. Incluso con una de ellas tuvo una relación de 10 años, señores. La congregación estaba defendiendo a su pastor porque no lo creían, entendían que no era cierto. El caso es que la policía comenzó a investigar y encontró que en efecto había evidencia clara, incluyendo que el mismo pastor a testigos le había dicho que en efecto él había violado a algunas niñas. El caso es que la policía investigó, buscó, investigó y encontró que había caso. Este pastor fue investigado y en el 2015 o 16, me parece que fue encontrado culpable y condenado a 40 años de prisión. ¿Qué sucedió? Este señor estaba cerca de Cristo, ¿sí o no? Él predicaba en la iglesia. Él hablaba acerca de la salvación. Pero mientras hablaba acerca de la salvación, en su congregación había niñas y mujeres. Y hay un caso en donde él tuvo relaciones con una niña, con su mamá y con su tía.
a ese nivel. ¿Te das cuenta la necesidad de que nosotros depositemos nuestros pensamientos en Jesús? Porque de otra manera, si le doy rienda suelta, los pensamientos me van a llevar a la destrucción. Es importante que en la noche de hoy tú entiendas qué debes hacer. Permite que el Espíritu Santo entre en tu vida en el día de hoy. 1. Segundo, el Espíritu Santo va a identificar cosas que tú haces o piensas que debes depositar en sus manos. Por favor, deposítalas en sus manos. 3. Comienza a vivir por fe y aléjate del mal, dice la palabra. El pastor Aguilar, su nombre es Jerónimo Aguilar. En estos momentos está preso 40 años. ¿Cómo se llamaba el joven aquel que fue restaurado en la calle, que fue abandonado por su papá a los 3 años y que un ladrón entró en su casa y mató a su mamá a los 8 años y que se dedicó a las gangas y a usar drogas y que a sus 17 años se apareció en una iglesia y allí en un lugar Dios lo llevó a la iglesia y el pastor de la iglesia era su papá y finalmente él comenzó un ministerio con su papá y él mismo se hizo pastor? ¿Cómo se llamaba ese joven? Se llama Jerónimo. De hecho, le estoy hablando de la misma persona. Este pastor, este muchacho que fue restaurado de la calle mediante un milagro del Señor, yo creo que fue un milagro del Señor, fue restaurado. El Señor le dio un ministerio poderoso en Richmond, Virginia, pero fue dominado por sus pensamientos impuros y llevado al fracaso total. Su esposa y sus 2 hijas están solas porque él está preso. ¿Tú notas por qué es importante que nosotros pongamos nuestros pensamientos impuros a raya? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La solución para los pensamientos impuros, señores, está en permitir que el Espíritu Santo tome posesión de ti y así tú nazcas de nuevo. La solución para los pensamientos impuros está en nacer de nuevo. La solución para tus pensamientos impuros está en que el Espíritu Santo tome control de tu vida en esta noche y comience en ti el nuevo nacimiento. Si los pensamientos impuros no son controlados en mi mente, nos llevarán a la destrucción. Pero la palabra dice: si caíste, 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre. El Señor quiere restaurarte y quiere reconstruirte. Yo he tomado la decisión de poner mi cabeza, poner mis pensamientos, poner mis pensamientos impuros en las manos de Jesús, porque yo no puedo con ellos. Yo no los puedo controlar. Yo no creo que el método es el método de Orígenes de Alejandría. Yo he decidido hacer eso. Y estoy aquí públicamente diciendo que necesito que el Señor tome mis pensamientos y los controle. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiera decirle: Señor, yo quisiera que tú tomes control de mí? Gloria a Dios. Yo quisiera que tú domines mis pensamientos. Yo quiero ponerlos en tus manos. Levanta tu mano en el día de hoy. Aquellos simplemente, no tienen que ser todos. Puede ser que tú estés bien con eso. Pero si tú necesitas que el Señor ponga a raya tus pensamientos y que le ponga un freno a tu mente que corre en bolines, montaña abajo, este es el momento para decirle: Señor, yo necesito que haya restauración en mí. Si nuestros amigos de Facebook, si hay alguien en el día de hoy que necesita restauración y necesita que el Señor ponga a raya sus pensamientos, este es el momento para públicamente, allí mismo, mándanos un mensaje diciendo: Señor, yo necesito que tú controles mi mente, porque mi mente me está llevando a la destrucción. Señor, ponemos nuestra mente en tus manos. Muchas veces sentimos, Señor, que no tenemos control de ella, pero necesitamos que tú tomes control y que nos lleves, Señor, al grado que tú desees. Nos hemos esforzado muchas veces, pero nos hemos dado cuenta que hemos fracasado. Y hemos comprendido en esta noche, Señor, que no es por mi propio esfuerzo. Más bien, es mediante la entrega completa del pensamiento y el corazón a ti, Señor, que se logra la victoria. Yo pongo en tus manos en esta noche al pastor
Jerónimo Aguilar, que debe estar en la cárcel en estos momentos, Señor, visítalo. Yo sé que Él es un servidor y yo sé que simplemente, Señor, como muchos de nosotros, ha sido dominado por los pensamientos. Bendícelo. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay victoria. Gracias, Señor, porque en tu nombre, en la noche de hoy, de nuestra mente, podemos declarar victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Te invitamos mañana a las 8 de la noche a sintonizarnos a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga y te dé la victoria sobre tus pensamientos. Gracias.